Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Algo muy especial. Los invito, Salmo número 2. Esta frase sale de este salmo queriendo abarcar todo digámoslo así, el mensaje del salmo. Es un salmo real, Es utilizado o era utilizado originariamente en las ceremonias de entronización de los reyes o la ascensión al trono de un nuevo rey, perteneciente, ojo, a la dinastía de David. Estamos hablando allí de la dinastía de David. Un salmo real. Toda esta parte de los ritos y la entronización de los reyes en Judá, en la parte del sur, donde se conservó la dinastía de David, utilizaban entre otros este salmo. Vimos salmos reales en las canciones para el desierto, pero no tocamos el salmo número 2. Hablamos del salmo número 1, sí. Hablamos del salmo número 4, sí. Del 2, no. Los invito a que lo leamos. Leamos estos 12 versículos. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes conspirarán contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Salmo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, reyes, exhortación, mis amados, para las autoridades. Ahora pues, reyes, gobernantes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Sirvan al Señor con temor y alégrense con temblor. Honren al Hijo, para que no se enoje y perezcan ustedes en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Termina este salmo de una manera similar en la que comienza el salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo. Y aquí el salmo número 2 termina: bienaventurados todos los que en Él confían. En el Mesías, en el ungido del Señor, en el Señor mismo. Quienes confían en Él son bienaventurados. Ahora, ¿de dónde viene esto? Yo quiero sencillamente hacerles una lectura en la traducción del lenguaje actual de los salmos, del salmo número 2, los primeros 2 versículos. Miren, ¿por qué? Traducción del lenguaje actual. ¿Por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? ¿Por qué estudian la manera de luchar contra Él y contra su rey? Inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Es profético. Permítanme. Yo sé que no está dentro de las clasificaciones de los salmos, pero yo me atrevería a decir, por los versículos 1 y 2, considerando el mensaje de toda la palabra del Señor, que este salmo, aparte de ser real, un salmo real, es un salmo profético. El salmo profético que anuncia lo que va
a suceder, lo que las naciones, los reyes y las autoridades van a hacer en contra de Dios y en contra de su ungido. Y en hebreo, sí, en el versículo 2 dice que se levantarán los reyes de la tierra y conspirarán los príncipes de este mundo, dice, a ver si sí, contra su ungido. Y en hebreo, precisamente, aquí está, el término es Meshihu, de Mesías, el término hebreo para Mesías o ungido. Ahora, seamos claros y honestos con la interpretación bíblica. El texto es un salmo de entronización, es un salmo real y se refiere a su ungido como al rey que va a estar en el trono. Era el ungido del Señor y literalmente era ungido con aceite para asumir el reinado. Eso es cierto. También recibía el calificativo de hijo de Dios, también por ser rey de Judá, de la dinastía de David, que el Señor había prometido. Entonces, estos dos calificativos, ungido e hijo de Dios, se le atribuía al rey que estaba siendo entronizado en ese momento. Por eso yo les digo que el Salmo, proyectándolo hacia el mensaje del Evangelio y de la palabra del Señor hacia futuro, llega a ser no solamente real, sino profético. Profético. Porque sí, los dos títulos que aparecen allí también, ungido, es decir, Mesías o Mashiach, en hebreo, e hijo de Dios, fueron dados a nuestro Señor Jesucristo por excelencia. El Mesías único, esperado, nuestro Señor Jesucristo. Hijo de Dios por excelencia, sin par, sin igual, el Señor Jesucristo. Entonces, estamos hablando de, y me atrevo a decirlo sin temor ni temblor, de un salmo profético. Ahora, ¿por qué profético? Sí, se proyecta hacia el futuro teniendo cumplimiento en su época en que fue escrito, teniendo uso en su época en que fue escrito, para la gente que fue escrita, se proyecta hacia el futuro, hacia un sentido pleno del cumplimiento, apuntándole a nuestro Señor Jesucristo. ¿Pudiéramos decir que es un salmo mesiánico? ¿Cómo no? Pudiéramos decirlo, sin temor a equivocarnos. Pero lo peor, o lo mejor, no sabría cómo calificarlo, es la puntualidad como describe la sociedad, no del siglo X, IX antes de Cristo, no del siglo I, en la época que se escribió el Nuevo Testamento y se definió en el año 90 del primer siglo todos los libros del Antiguo Testamento. No, el canon del Antiguo Testamento o la Tanakh de los judíos. No estamos hablando de eso, sino el nivel de detalle de cómo habla de la sociedad de hoy. Miren, da como grima la cosa. Voy a buscarlo aquí. Ajá. Dicen, ¿por qué se revela el mismo Salmo 2 en la Reina Valera contemporánea? ¿Por qué se rebelan los pueblos y por qué conspiran las naciones? Los reyes de la tierra hacen alianzas, los caudillos se declaran en contra del Señor y su Mesías. Hágame el favor, un café por eso. Yo sé que no debo golpear la mesa, pero me emociono. Perdónenme. ¿Quiere que se los lea otra vez? Aquí está. ¿Por qué se rebelan los pueblos, las naciones? Ustedes saben de qué estamos hablando. Los que estamos en el camino sabemos de qué estamos hablando. Conspiran las naciones, los reyes de la tierra hacen alianzas, los caudillos se declaran en contra del Señor y de su Mesías. Hágame el favor.
Si usted quiere que se lo explique, mi amado hermano, no creo que vaya a estar usted muy actualizado de lo que está sucediendo ahora. La Biblia la están sacando de los colegios, de las instituciones, de las naciones. Están dictando leyes, están decretando leyes que van literalmente en contra de la voluntad de Dios y su palabra. En el desenfreno sexual, en el trato con la vida, con el aborto. Esto es algo impresionante con el libertinaje permitido y exigido prácticamente desde la ley. El Salmo capítulo 2 o el Salmo número 2, versículo 1 y 2, literalmente se está cumpliendo hoy. Las grandes autoridades del mundo, las grandes naciones del mundo no solamente desconocen al Señor, sino que están conspirando contra Él, contra su palabra y contra su voluntad. Profético, el Salmo número 2. Un café por eso. Es más, están diciendo, versículo número 3, vamos a quitarnos sus cadenas. Vamos a librarnos de sus ataduras. O en la traducción del lenguaje actual dice, quieren acabar con su poder y quieren librarse de su dominio, que Dios no nos gobierne más. No queremos tanta religiosidad, no queremos tanta moralidad y la ética de Dios, basura. Hagamos lo que queramos. Y es más, bueno, eso está en otro texto que vamos a leer ahorita. Está mucho más claro, ya se los voy a referir. Pero están diciendo, no queremos el gobierno de Dios. No lo queremos. Hay naciones que literalmente lo han dicho. No queremos a Dios entre nosotros. El pastor John MacArthur, no hace muchos días, presentó un sermón que tiene que ver con esto. Cuando una nación rechaza a Dios. ¡Wow! Y no solamente esto, familias que rechazan a Dios, personas que rechazan a Dios, a su Creador, queriendo liberarse de sus cadenas y yéndose totalmente de frente al desenfreno, al libertinaje, al mal, a darle rienda suelta a sus malos deseos, en contra de la voluntad de Dios. Pero la respuesta de Dios, el salmista lo ha dicho, el Señor se ríe desde los cielos. Se ríe desde los cielos. Pero, perdón, nos devolvemos un poquito. ¿Por qué las naciones piensan cosas vanas? Necios, inútiles. Y Pablo lo dice en Romanos capítulo 1, queriendo ser sabios se hicieron necios, tontos. Y perdónenme la expresión, estúpidos. No hace mucho, acaba de ganar, de romper récord en levantamiento de pesas, un transgénero, un hombre que se cree, y como se cree mujer, tuvieron que aceptarlo en el equipo de levantamiento de pesas porque él se cree mujer, el equipo de levantamiento de pesas femenino. Pues obvio que va a romper los récords. Pero lo felicitan. ¡Ja! Hermanos, queriendo ser sabios se hicieron más bajos que necios. ¿Por qué piensan cosas vanas, cosas inútiles? Teniendo la sabiduría del Señor, se han alejado de ellos. Profético este Salmo número 2. Ojo con esto. El Señor les dice que se ríe desde los cielos y Él va a publicar el decreto. Él dice, yo les digo lo que voy a hacer. Mi hijo es Él, lo he engendrado hoy y va a tener dominio sobre las naciones. Mi hermano, aunque creamos que el mal por el parecer va venciendo, con calma, con calma. Satanás es un ser creado
y nunca va a poder tener la victoria. Derrotado ha sido en la cruz del Calvario, lo dijo Pablo en Colosenses, ha sido expuesta públicamente su derrota, y estos son, como decimos, o como dice mi suegra, patadas de ahogado. No pasa nada, o sea, no va a trascender. El Señor tiene el poder. Y Él lo dice, me reiré. Y por eso le dice, pídeme lo que quieras y te daré las naciones del mundo. Sí, es indetenible, ni las puertas del infierno van a poder contra la iglesia. Entonces, tranquilos, no nos amedrentemos por eso. Ahora pues, y aquí es donde viene la exhortación para todos los que ostentamos algún tipo de autoridad. Llámese familiar, llámese laboral, llámese civil o militar. Algún tipo de autoridad. Ahora pues, autoridades, sean prudentes y admitan los errores, las correcciones, aprendan y corrijan. Por favor. No hay nada mejor que, sí, estar en autoridad, pero ser una autoridad que admite sus errores, Esto es el versículo 10. En estas versiones dice, ustedes que son reyes sean prudentes y ustedes jueces admitan la corrección. Ustedes los reyes pónganse a pensar, dice la traducción del lenguaje actual. Déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Sean prudentes, sirvan, alégrense, pero con temor y temblor, porque están en autoridad. No sea que yendo en contra del Señor, el Señor en su ira se enoje. Pero pues sí, es un contexto del manejo de la ira del Señor en el Antiguo Testamento, muy propio de la época. Aunque Hebreos dice que dura cosa es caer en manos del Señor. Ese fuego consumidor. Es decir, Dios sí es amor. Es misericordioso y compaciente, pero es justo y no va a tener por inocente al culpable. Que estemos claros en esto. Entonces, esa es la última amonestación que le hace a las autoridades y dice, bienaventurado, le va a ir bien, será una bendición aquel que confía en el Señor. Profético el Salmo. Leamos, los invito a que leamos la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, traducción del lenguaje actual. Un café por eso y entonado acento y se los leo. Ya voy. Estamos en nuestro devocional. Le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, mis amados, capítulo 3. Versículos del 1 al 5. Debes saber también, Timoteo, que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Aclaro, Pablo escribe en el primer siglo de nuestra era cristiana, el Salmo atribuyéndolo bien cercano, compuesto durante la monarquía unida por el rey David, salmos de entronización y todo eso. Pongámosle 10, 9, siglo XIX antes de Cristo. Pongámosle allí. Dice, habrá gente que enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más dinero. Egoístas, interesados solamente en ganar más dinero. Es decir, van a vender su propia dignidad, la ética y la moralidad por hacer dinero. Ustedes saben de qué estamos hablando. También habrá gente orgullosa que se creerá más importantes que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. Sí, ¿por qué? Porque vale más un perrito, vale más un arbolito, cuidar la naturaleza, cuidar el medio ambiente, pero apoyan el aborto. El feto hay que matarlo. Crueles.
y violentos, necios. ¿En qué cabeza puede caber eso? No podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin raciocinio, tontamente, sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Allí está. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán todo lo contrario. Salmo número 2, aparte de ser un salmo real de entronización para los reyes de la época, de la dinastía de David, podemos decir, con todo respeto, guardando los cánones de clasificación de los salmos, que es un salmo profético. Bendito sea el Señor. Entremos en el nombre del Señor, mis amados, en la línea de los que podemos decir, Señor, quiero ser prudente, sabio, y la sabiduría es el temor al Señor. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Quiero aceptar la corrección y nunca alejarme de ti. ¿Tiene un costo? Sí. Pero dice al final, bienaventurados todos los que en Él confían. El Señor se ocupará de que sus bienaventuranzas sean reales en nuestras vidas. Hermanos, bienvenidos a esta nueva serie de los Salmos, canciones para la vida, lo que los Salmos tienen para decirnos hoy. Y empezamos con este Salmo número 2. Padre, bendito sea tu nombre por lo que nos has entregado hoy. Tú has sido bueno, Señor. Permítenos el manejarnos, Señor, con prudencia, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a aceptar nuestros errores, nuestras equivocaciones y a corregir. Y permite, Señor, que siempre estemos apegados a ti y a tu palabra. Que por ningún motivo, por ninguna circunstancia, por ningún ofrecimiento, vayamos a vender nuestra fe, a quitarnos de nuestra fe, yéndonos de espaldas a ti, oh Señor. Guíanos, te lo rogamos, ayúdanos y bendícenos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.